Hay quienes dicen que ya para qué se tocan estos temas, que para qué se evoca el pasado, que para qué se recuerdan esas épocas, si lo que importa es lo que pasa ahora, y que no deben de defender a ciertos gobiernos que hoy tienen el poder y tanta cosa. Que muchas veces la gente toma de otros canales, como la basura de Atípica TV y el Cerdo Rosado, que es un experto en hablar puras tonterías. O algunos otros que se informan con el zoquete de Loret de Mola, quien en estos tiempos sigue pensando que la gente es tonta. Pues no solo se ha cansado de engañar a los más crédulos de sus miserables palabras, pues hace algunos días volvió a mentir, diciendo y mostrando un video totalmente falso, sobre que en Sinaloa había una guerra contra los mañosos cuando en realidad era un ataque en Yemen. Sin embargo, este agorero del desastre lo hizo pasar por el conflicto entre la chapiza y la malliza. Y luego, al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum lo desmintió. Acto seguido, algunos medios en sus portadas se leía algo así como Loret, víctima de las fake news. Latinos de Loret de Mola confunde video de Yemen con Sinaloa. Y vaya, titulares que le lavaban la carita por debajo del agua a este sujeto, cuando en realidad el titular o los titulares deberían de haber sido más o menos como el siguiente. Loret de Mola volvió a mentirle a la gente. Hizo pensar que un video de Yemen era de Sinaloa. Pero no, nadie de los medios alineados al poder económico lo dijeron. Así como hace mucho tiempo, cuando precisamente el poder económico estaba en pleno auge en tiempos de Ernesto Zedillo. Todo mundo callaba. Los medios siempre estuvieron alineados con el presidente desde tiempos inmemoriales, cuando el PRI era el que siempre ganaba la silla presidencial, y donde ya era literal una especie de dictadura, para muchos la dictadura perfecta. Pero, ¿hasta dónde puede llegar una persona por tener el poder absoluto? ¿Hasta dónde puedes llegar para despedazar a miles de familias mexicanas solo para salvar a unos cuantos que son amigos del poder? El sexenio de Ernesto Zedillo es desconocido para aquellos que nacieron en los 90s como tal. Una generación perdida que por mucho tiempo no le importó el pasado, ni cómo fue que sus padres les sufrieron para hacerles llegar la comida a la boca, pues tuvieron que viajar por un viacrucis de la desesperanza económica, incluso el de la marginación social, académica, laboral y hasta la marginación internacional. Pues en esas épocas, miles de mexicanos cruzaban en ese entonces la frontera en busca del dichoso sueño americano. Ese que en esos tiempos era la gran panacea de millones de mexicanos que al tiempo terminaron volviendo a las tierras que hace cientos de años pertenecían a este país. Sin embargo, los tiempos de Zedillo fueron oscuros. Sí, ese sujeto al que han liberado del sueño eterno, que han sacado del sarcófago y que una minoría lo ve ahora como la voz autorizada para hablar de política mexicana. Un tipo indeseable, una fichita, y que fue parte de todo un entramado mafioso, con el que fuera el candidato a la presidencia de 1994, Luis Donaldo Colosio, quien en su afán de regresarle el poder al pueblo, fue aplastado por el poder político en aquella colonia pobre e insalubre de Lomas Taurinas en Tijuana. Al son de la rola del momento, La Culebra, de la reina de las bandas, la banda Machos, que en aquellos ayeres era sinónimo de México entre aquellos que cruzaban la frontera de manera ilegal, todo por un sueño y el bienestar para sus familias. La historia manchó la silla de Zedillo, quien en esos entonces era el jefe de campaña de Colosio, pues el chupacabras de Salinas lo había removido del cargo de secretario de Educación, quien alineó a casi todos los sindicatos de ese sector en su poder, y que fue uno de los partícipes de aquel magnicidio. Hoy, este tipo, que se quedó como candidato necesario de aquellas elecciones del 94, sale para señalar corrupción y autoritarismo, cuando su mujer, Nilda Patricia Velasco, principal artífice del mal en ese sexenio, hacía tratos con los malos supuestamente. Una agrupación que tenía cierto control de los cuarzos en esas épocas y que mostraba la verdadera ruindad del PRI y de todos aquellos que al saber de sus mañas simplemente esperaban que el negocio sucio fluyera por 6 años o más en Los Pinos. Prepárate, porque este video incluye a personajes
que se vinculan por la forma en la que terminaron aplastados por la mafia, como Paco Stanley, quien a la fecha no se sabe a ciencia cierta, entre comillas, quién se lo escabechó. Pero estos audios nos dan ciertas teorías. Justo en el 99, su caso no tuvo un desenlace final, pues al final el aparato de gobierno y de justicia corrupto de aquellas épocas lo silenciaron, así como los magnates de aquellos entonces, quienes alineados al poder político, solo les quedaba decir lo siguiente: lo que usted diga, mi querido presidente. Es por eso que hoy te presento Fobaproa, los audios de la esposa de Zedillo y la relación directa con Paco Stanley. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hay un pequeño grupúsculo de personas, muchas pagadas en forma de bots, para repetir una y otra vez puras tarugadas, diciendo cosas como narcogobierno, narcopresidenta y ese tipo de cosas que ni siquiera entienden, pero que el resentimiento y la frustración hace que lo repitan hasta el cansancio, para que muchas personas que no saben del tema se la terminen creyendo. Recordemos que el poder político es un objeto de deseo de muchas personas que añoran destrozar a México a costa de lo que sea. Y si no me creen, pregúntenle a sus papás o abuelos cómo vivieron la época de Salinas de Gortari y la de Zedillo. Muchos dirán que fue un infierno y que tras la devaluación del peso, muchos ahorros de los mexicanos se fueron por el caño. El famoso error de diciembre, entre comillas, que no fue un error. Justo cuando Zedillo ya estaba en el poder en el 94, acrecentó no solo la recesión, sino también la inflación en los bolsillos de los mexicanos, quienes dejaban flacas a las vacas y muchos, en esas épocas, terminaron perdiéndolo todo, y aquellos que apenas eran clase media terminaron siendo clase baja en cuestión de tiempo. La miseria, la desesperanza y la retórica de quienes tenían el control era básicamente una frase que dice así: es por el bien de los mexicanos, en esta devaluación debemos salir adelante. Yo sí creo que podemos salir adelante. Así rebuznaba Nilda Patricia, esposa de Mumra Zedillo, en una entrevista supuestamente en El Comedor, donde varios disqueperiodistas cuestionaban, entre comillas, a modo, a la pareja presidencial, simulando que vivían en un jacalito de cal y arena. Entre ellos Carmen Aristegui y el Flujitos Ferriz. Claro, como ellos tenían acceso a la bóveda del erario, para el mexicano de a pie tenía que talonearle más horas para ganar a duras penas unos cuantos pesos. Por esta razón, Ernesto Zedillo Ponce de León presumía sus doctorados en Yale, patrocinado por el gobierno. Por eso, el país que le tocó comandar solo fue el festín de su carrera política y la única manera de hacerse millonario en su putrefacta vida. Allí con él estaba otro personaje altamente putrefacto, su nombre Nilda Patricia Velasco de Zedillo, su esposa, y uno de los principales artífices para romperle la Mauser a los mexicanos. Para callar al poder judicial de un plumazo, desaparecieron más del 30% de los ministros de la corte, cambiando a todos los que no les gustaban o podrían estar en contra de su voluntad. Con el Congreso a su favor y con una oposición minimizada, Zedillo hizo lo que quiso y los medios, siempre aplaudiéndole. Aquellos que con chayote pedían cheques para seguir callados hablando de noticias internacionales o de fútbol. Allí nace otro personaje en esta historia, y es un militar, el famoso zar antidrogas José de Jesús Gutiérrez Rebollo, quien durante toda su carrera era un tipo reacio, audaz, y que antes de ser el zar contra los mañosos, ya era un tipo de máximo rango en la Procuraduría General de la República y había sido comandante en la 5ª Región Militar del estado de Jalisco. Se le conocía por perseguir a los malos de la época y estuvo a punto de agarrar a varios capos, entre ellos el Señor de los Cielos, con quien Zedillo lo vincularía meses después de que éste alertara de que su esposa tenía vínculos muy estrechos con la organización de Colima, para así
meterlo al bote hasta que se pudriera en 2013. Por cierto, los que se relacionan con la tía Nilda Patricia, muchos los desconocen, pero en aquellos ayeres eran uno de los principales artífices del negocio de los dulces cristalinos, todos comandados por los hermanos Amezcua Contreras. De hecho, fue en 1996 cuando Gutiérrez Rebollo se dio cuenta que el mal estaba en casa, directamente desde Presidencia, y que todas sus investigaciones apuntaban a que desde Los Pinos había llamadas y enlaces con la gente de Colima. ¿Cómo lo descubrió? Simplemente el papá del hoy candidato ministro a la Corte, César Gutiérrez Prieto, con el sistema de seguridad, guardó las llamadas donde Nilda Patricia, pareciera, es el cerebro logístico entre esa organización y el gobierno. Pero lo más interesante es que sale a la conversación el Cocos Locos de Paco Stanley. En los audios se escucha supuestamente a Nilda, mismo tono de voz, al parecer misma voz. Básicamente hablaba con uno de los hermanos Amezcua, líder de la organización de Colima. Ella le proponía hacer muchos negocios, mover producto a un precio menos costoso que con otros, y además le ponía sobre la mesa el armar un laboratorio que pudiera sacar hasta toneladas de producto. Hablaba de las tarifas de los cocineros y que cobraban entre $2,500 y $14,000 dependiendo del peso de la mercancía. Además del local que presuntamente les iban a rentar con un costo de $12,000 mensuales. Pero el negocio llegaba cuando ella proponía jalar a un vendedor, el que le daba a Paco Stanley, y regar un lote de 100 bolsas de kilo de Coca-Cola. Ella argumentaba que tenía toda la logística y el plan para amarrar el negocio. Jala conmigo, decía Nilda Patricia. Pero ojo, esto apenas es el comienzo porque hay mucho más, ya que Nilda la conocían en esos bajos mundillos como la tía. Y es preciso que usted ponga mucha atención y trate de atar cabos a esta historia que muchos medios tradicionales han desestimado y callado. Pregunto, ¿por qué si ya Zedillo ni siquiera está en el poder, se ha vuelto un personaje trascendente? Porque varios pueden salir embarrados, ya que durante su sexenio, la corrupción era el pan de cada día, sumado a la formación de varias organizaciones. Paco Stanley ha sido uno de los conductores más polémicos de la televisión tradicional, siendo en los 90s un objeto de culto. Un tipo que terminó en el inframundo de la peor forma posible, luego de tragarse unos tacos en el charco de las ranas. Su sentencia hasta ahora no ha sido esclarecida en un caso donde todos fueron sospechosos, pero lo que no deja dudas es que este sujeto era un vendedor que se movía en los mundillos del espectáculo y de los bienes raíces en zonas de alcurnia de la Ciudad de México. De este personaje ya hemos hecho una saga entera. Te dejaremos algunos enlaces en la descripción. Sin embargo, quizá lo que mostraremos a continuación nos dé pistas de quién o quiénes acabaron con el cómico, recitador de poemas y gandalla conductor de televisión, a quien describían como un ojete tras bambalinas, pero sobre todo, un tipo que estaba metido hasta la médula con los hijos de la caspita del diablo. En una segunda llamada intervenida, los Amezcua y un malandro que no se ha ubicado por ahora tienen una conversación hablando de uno de los conductores más importantes de México en ese 1996, Paco Stanley, quien en ese momento estaba en su auge en un programa con Televisa, la gran ramera de la comunicación. Allí le daba vida a Pácatelas, donde ya se ha desvelado que en una de sus emisiones acudió el famoso Mayo Zambada, quien actualmente está aprehendido en Estados Unidos luego de que le pusiera una trampa a su propia legión. El Mayo Zambada había acudido a uno de sus programas y allí le mandó un mensaje para que no lo leyera en público, pero al conductor se le ocurrió leerlo porque nunca leyó el final del texto. Textual, Paco dijo lo siguiente: recibe un pequeño presente de su amigo Mayo Zambada de Culiacán, Sinaloa. Estamos aquí presentes su familia. ¡Ay! Me quemé, ¿verdad? Decía no lo leo en público. Al final, ya me quemé a todo el mundo aquí. Con eso, Paco sudaba frío
Sabía precisamente que él era uno de los focos mediáticos más importantes del medio artístico y de espectáculos, por lo que los mañosos andaban buscándolo para hacer negocios jugosos con él, y en las televisoras, algo así como lo hacía Víctor Iturbe, alias el Pirulí, quien con la pájara Peggy eran los líderes en ventas de Coca-Cola de dieta, en la Gran Ramera y en otros teatros más prestigiosos del México de los 70s y 80s. Dentro de los audios revelados, se explica que el presunto malandro le había pedido ayuda a Paco para que le diera unos cuantos paquetes, pero se portó ojete con él, cosa que le dice al mero jefe de su organización. Lo acusa de que no le quiso soltar la merca para vender, pero tarde que temprano le darían baje por gandalla. Por eso mismo le había contado al de la organización de Colima que ya tenían otro negocio con la famosa tía, o sea Nilda Patricia, quien mandaría a su subalterno al Checo para que empezaran a trabajar juntos porque estaba en juego un laboratorio y toda su logística apoyada desde arriba para promover los pilotes de cuarzos con apoyo de Cedillo. Sobre el tema de Paco, con estos audios revelados, se entiende que Stanley era el que movía todo dentro de Televisa y TV Apesta. Era el gran gángster de las televisoras y el único hasta ese entonces con quien deberían hablar si querían tener negocio en el medio. Paco parece que hizo amistades con varios y él era el distribuidor. No por nada en ese entonces muchos de sus compañeros de profesión se daban cuenta que como hacía mucho dinero, mujeres, autos, último modelo y de lujo, casas y sobre todo negocios de bienes raíces en Santa Fe. Nadie creía que, ganando un pobre salario de conductor de televisión de 70,000 pesos de la época, tendría acceso a este mundo estrafalario. Además, con esto también se confirma que era un tipo prepotente y que se sentía intocable. Sin embargo, 3 años después, terminaría besándole las patas al diablo en el infierno de la manera más grotesca posible. Pero aquí cabe la siguiente pregunta. ¿Realmente sus jefes lo sabían? Claro, de la noche a la mañana el Cuyo Azcárraga lo corrió, a pesar de darle los mejores ratings a la Gran Ramera. Luego, el usurero lo contrató, sabiendo que estaba metido hasta la médula. Para Nilda Patricia, todo era fácil. El cómo armar una organización del negocio que estaba rindiendo muchos frutos en los 90s, donde en aquellos ayeres, para algunos todavía era seguro meterse en estas artimañas. La trama de esta telenovela de los audios sigue cuando Nilda Patricia acompaña al Kilo, al parecer su mano derecha en la creación de la organización. La idea era contactar a Jesús Amezcua Contreras alias El Gordo, para que se pudiera armar una ruta de transporte, obviamente, hasta los Estados Unidos. Hay que recordar que el Gordo al parecer vivía en Gringolandia y era el principal ente, que sería el encargado de meter los dulces en aquel lugar. Los audios muestran a varios personajes tratándose de poner de acuerdo a tal grado de que durante la operación había muchas trabas, pero los Amezcua ya se las sabían debido a que en esa década de los 90s eran los reyes de la meta. De hecho, la organización no era tan grande como otras, pero sus rutas eran efectivas. Por eso Nilda Patricia ponía en la mesa un laboratorio más grande y por ende más productivo. Por eso mismo también quería que ellos se asociaran con ella, pues en esas épocas uno de los competidores en este negocio a la Coca-Cola eran precisamente estos microcuarzos, que enganchaban muy rápido y hacían que el cliente no pudiera vivir sin ellos. El tema acá, en resumidas cuentas, es como el supuesto apoyo del gobierno mexicano de Ernesto Zedillo. A través de Nilda Patricia, se ponían de acuerdo con una organización joven, que era un hito en Estados Unidos por la mercancía que manejaba. Al ser pequeña, había menos problemas que se percataran de que gente pesada estaba ahí metida. Hay que recordar que en aquellos ayeres, muchos de esos capos noventeros se manejaban con excesiva discreción. Incluso la organización de los Amezcua, oriundos de Colima, lo hacían de esa manera. Habían estudiado las formas de los colombianos aliándose con ellos, pero manejando otro producto. Luego, con muy bajo perfil, estos se movían por algunas fronteras importantes. El caso de Tijuana, donde se orquestaron algunas operaciones con gente de Nilda Patricia, la famosa tía, quien era la que patrocinaba logísticas, y los Amezcua, por medio de su licenciado,
era el encargado de pasar los paquetes al otro lado. Lo que se muestran en los 30 minutos de audio, que seguro hay muchos más, es eso, cómo los amezcua operan, cómo la tía sale a cuadro queriendo ser una socia del negocio, haciendo cuentas y poniendo hasta un laboratorio, porque van desde llevar a la gente con la mercancía hasta la frontera, luego rentar departamentos para organizar la logística del paso, la entrega y posteriormente el transporte de San Diego, en este caso, hacia algún punto de California, donde después se mandaría a la gente gringa, que por años se ha dedicado a eso. Otro de los puntos importantes es cómo en la época de Salinas de Gortari y Zedillo, el crimen estaba muy organizado a tal grado de guardar excesivo silencio. Esos no andaban con plomazos a plena luz del día, sino que se movían siempre en la discreción. De hecho, uno de los amezcua hasta ironiza que alguien lo iba a navajear, porque era bien mentiroso y chismoso. Pues en esas épocas la importancia es que la materia prima, ya sea precursores o producto, llegara a su destino, ya que las organizaciones estaban estrictamente controladas por el gobierno a cambio de silencio y de discreción. De hecho, Tijuana era el punto neurálgico de la empresa de Colima, que curioso, allí mismo fue donde tronaron a Luis Donaldo Colosio, quien fue a dar a un meeting en una zona altamente marginal de la época, misma zona propuesta por Ernesto Zedillo, cuando este era su responsable de campaña por órdenes de Salinas de Gortari, y no porque la momia viviente lo quisiera. De hecho, siempre hubo roces en su relación, y el que Zedillo fuera coordinador de campaña era básicamente un entrenamiento, pues en el PRI ya sabían lo que pasaría, pues al final curiosamente Zedillo se terminó quedando al mando del poder. Por eso mismo, estos audios atan algunos cabos. ¿Cómo es que el negocio de la maña creció en lo discrecional? Rendían cuentas al gobierno y cuando el gobierno deseaba meter a los suyos al ruedo, buscaban a potenciales organizaciones, como la de los amezcua, para poder tener el control. Porque si usted busca en todos los portales de los medios basura tradicionales, siempre encontrará que a estos de Colima les decían los reyes de la meta, y que eran una empresa muy discreta, que se manejaban entre unos cuantos, y a eso súmele que su producto era un fiel competidor de la Coca-Cola de dieta en los Estados Unidos. Bingo, allí estaba el siempre sucio negocio de la gente de mala calaña, así como la familia de Ernesto Zedillo, hoy líder moral de algunos cuantos en México, pero ojo, vayamos a ver el siguiente tema que estará muy interesante y también para que usted reflexione. Es hasta risible como un pequeño grupo de comentadores basura que están apoyando a que las cosas en México sean como antes, traten de engañar a las audiencias y a los mexicanos, a lavarle la cara a uno de los peores presidentes que ha parido México, como lo es Ernesto Zedillo, un sexenio que acabó con el bienestar de miles de familias mexicanas. Cuando Salinas de Gortari le dejó el poder a este sujeto, la trama de corrupción siguió de manera exponencial, pues no le bastó que se llevaran las partidas secretas en dólares a Dublín, donde las televisoras como TV Azteca y Televisa escondieron y silenciaron tras inventarse el cuento del chupacabras, mientras idiotizaban a los mexicanos de esa manera. Y con la selección mexicana de Televisa, el equipo de todos, mientras eso pasaba, Salinas saqueaba al país vendiendo todo lo que se pudiera. Empresas estatales y mucha lana de las reservas en forma de dólares se terminó llevando. Y si hubiera tenido más tiempo, es muy probable que él haya echado a andar al robaproa, mecanismo que impuso en su sexenio, pero que le tocó implementar a Zedillo para empinar a los mexicanos y salvar a sus compas. Ya en otro video hace algunos meses atrás, hablamos bien del tema, y si no lo has visto te sugiero cheques la caja de descripción y vayas a disfrutarlo después de ver este video. En fin, Zedillo llegó con un plan para reventar a México, disfrazado de bienestar y sedado con el famoso "se los cargó la Gapper", pero échenle ganas mexicanos que sí se puede. Zedillo el raterillo rescató a todos los banqueros que estaban en la quiebra en México gracias a la devaluación. A eso se le llamó el error de diciembre, el cual no fue un error, sino un entramado estrictamente planificado y quirúrgico de cómo saquear al país y salvar a varios empresarios, políticos y banqueros corruptos,
Y para que entienda, el mecanismo fue sencillo. Ante la quiebra de los bancos por falta de liquidez, ante la devaluación, se creó el Fobaproa, que fue básicamente el rescate de estos, ya que Zedillo utilizó el dinero que supuestamente el gobierno tenía para salud, infraestructura, educación y todos los programas de la época, siendo que ese dinero fue a parar a los bolsillos de los amigos empresarios y a la gente de a pie. Simplemente se le dejó a la deriva. Y mientras los banqueros, empresarios y políticos corruptos no perdían sus bienes ni sus ahorros, la gente de a pie empezaba el largo viacrucis social y económico de la época. Bueno, todo eso defienden los que dicen que Zedillo fue el mejor presidente de México de la época. Claro, lo dicen los medios masivos basura que en sus tiempos fueron cómplices del robo. Callaron y apoyaron esa iniciativa, el famoso fondo bancario para la protección al ahorro, que es más un robo que un fondo, que a la fecha todos los mexicanos seguimos pagando porque es una deuda de cientos de billones de pesos, o sea, de 73.775 millones de pesos. El Robaproa básicamente es dinero de la gente que ayuda a que los bancos no quiebren. ¿Así o más cínico el asunto? Ahora cheque y pregúntese, ¿cuánto debe el usurero Salinas Pliego al SAT? Con todo y recargo se estima que su deuda ya asciende a los 70,000 millones de pesos. Tú, que igual ni siquiera viste al mundo en esa época, pregúntale a tus padres cómo se la pasaron, pregúntale a tus abuelos y a quienes sufrieron ese robo a mano armada. ¿Y saben qué es lo peor? Que los mexicanos no pidieron eso, nunca votaron por ese fondo. Solo fue una decisión de un tipo que necesitaba hinchar sus bolsillos de dinero y también la de sus compas. Ahora pregúntese usted por qué Ernesto Zedillo y su familia siempre, a partir del 2000, navegaron en la discreción total. Porque incluso Zedillo cambió de un plumazo a los ministros de la corte y todavía los redujo de 11 a 7 y puso a los suyos. Pero, ¿alguien dijo algo? Nadie. Hasta el Poder Legislativo, en Fast Track, votó a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿A poco recuerdan campañas en televisión en contra de eso? ¿Acaso recuerdan que Joaquín Chayo Dóriga estuviera rebuznando e incomodando al poder, como él dice, que lo hacía en esa época, señalando el totalitarismo de Zedillo? Nah, para nada. Ahí véalo en esa foto feliz con el presidente. Nadie de los medios dijo nada, y todos se alinearon como siempre al poder. Eso era México en esos entonces. Eso era el gobierno de Zedillo que 25 años después regresa al ruedo, quien aún todavía recibe una pensión de 145,000 pesos por parte del Banco de México. Este cínico corrupto y con tufos de malandro salió a cuadro como vocero de algunos que añoran que regresen las viejas prácticas del ayer, que regrese el poder a quienes desean saquear hasta la última gota al país. Sin embargo, el tema acá no es política sino mafia. Mafia dentro de la política, pues todos los personajes de esta se centran en la devaluación de la moneda nacional a raíz del robo de las reservas nacionales de dinero más el fortalecimiento de la moneda extranjera como el dólar. Y es curioso que como en estos tiempos, esta pequeña minoría celebra que el dólar esté más caro. Bastante creíble cómo esta gente no solo celebra, sino que dice que es bueno que el dólar suba, pero pegan el grito en el cielo cuando el dólar baja. Y esto incluso han llegado a decir que supuestamente afecta a las familias mexicanas si baja el dólar. El cinismo de estos entes no tiene límites, vaya estupidez, pero es normal en estas personas basura con micrófono. También, la historia de los audios se centra en cómo el gobierno, en este caso el de Zedillo y su familia, estuvieron coludidos con los malandros, típicos comesantos y cagadiablos, quienes delante de la gente se manejaban como una familia respetable, pero por el otro, trataban de armar un negocio altamente lucrativo con malandros y laboratorios de producción de cuarzos adictivos. La época de los años 90 en México, en cuestión socioeconómica y política, no me daría para explicarlo en un solo video, pero todas las personas que son de la generación sabrán de lo que hablo, de las carencias económicas en miles de familias mexicanas que a duras penas les alcanzaba para comprar un pedazo de pan, o de perdido les alcanzaba para un plato de frijoles y un pequeño pedazo de carne. Esa era la tendencia en aquellos ayeres donde el mexicano lo asfixiaron hasta donde pudieron, mismo que se autorrescató con jornadas laborales interminables de trabajo. Quienes se quedaron en México trataron de aguantar la presión
de andar sin un solo peso y de que su trabajo negrero fuera la base de su salvación, mientras que miles de mexicanos optaron por cruzar la frontera de manera ilegal para buscar una nueva vida, misma que después de 25 años tiene a millones de mexicanos del otro lado de la frontera, siendo una gran fuerza laboral en aquel país, minimizada y ninguneada por los medios que apoyan a Zedillo, recordando aquellos tiempos donde la miseria y la desesperanza fue causada por una familia basura como la de Ernesto Zedillo, a la cual jamás olvidarán ni sus hijos, y esperemos que los hijos de sus hijos jamás olviden el pasado, precisamente para que nunca se vuelva a repetir en el presente y en el futuro. Pues allá afuera hay una pequeña minoría que le apuesta al olvido de las nuevas generaciones para volver de nueva cuenta al poder y, ¿por qué no?, volver a aplicar un nuevo Fobaproa. Por eso, si estás en Estados Unidos y no viviste esa época de la devaluación, inflación, miseria, pregúntale a tu familia por qué se fueron de México, y si estás en este país, pregúntale a tu familia cómo le fue en esa época. Y allí estará el gran complemento y más importante para que puedas entender este video y no tengas que repetir, si es el caso, todo lo que ladran los medios basura tradicionales. Pero dime, ¿cómo se la pasó tú y tu familia en el sexenio de Ernesto Zedillo? ¿Estás a favor del Fobaproa? ¿Tu familia sufrió algún problema social económico en esos tiempos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.